Vamos al versículo del 3 al 5. Dice, y dijo Dios, ya vimos la creación del universo, ahora lo que nos toca ahora son los 6 días de la creación, ¿no? La creación del universo dice ahí, eso fue la vez pasada, y ahora vamos un poco más en detalle, son los días de la creación, los 6 días, que el séptimo ya tocará la siguiente clase. 6 días de la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Porque en el versículo 2, recuerda que leímos, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En los demás días dice segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Acá no dice el primer día, acá dice un día, para hacer una diferenciación de los demás. Un día o el día del Señor dice un día. ¿Cuál es el propósito del Génesis? Igual que de toda la Biblia, el propósito, sabemos que claramente dentro de la Biblia su propósito es teológico, no es científico. Pero nosotros, no sé si ustedes han leído dentro de la declaración de fe de la Iglesia y dentro de nuestra página, no sé si han visto la página de la Iglesia, está nuestra declaración de fe, pero solo está la primera sobre la Biblia, ¿no? Y dice que la Biblia no tiene error. Es verdad que la Biblia, su fin no es científico, su fin es teológico y nos habla sobre la salvación, pero es verdad que no hierra y es cierta en todo lo que afirma. Ahora tenemos que tener claro qué es lo que afirma para poder basarnos, porque dentro de Génesis, como vimos la semana pasada, con las teorías de la creación, con la ciencia, con la teología, pues hay mucho debate, mucha discusión, muchas cosas que desde antes hasta ahora se vienen pensando, hasta el autor, como lo vimos la vez pasada con Moisés. Y aquí en esta parte de los días de la creación pues hay mucha controversia. Y luego al final de la lección daremos un poco de tiempo para poder conversar y hablar y tratar de desarrollar alguna pregunta si esto viene. Entonces, los propósitos del Génesis, ¿no? El Génesis es como un prólogo, como una introducción al Pentateuco, a los 5 libros de Moisés. Primero. Segundo, es pedagógico, nos enseña varias cosas que ahora vamos a ver en los 6 días de la creación. Y lo tercero es correctivo. Correctivo en una corrección en base a las ideas que había sobre la creación y los mitos en ese tiempo. Cuando se hicieron las cosas y cuando Dios lo dio, había muchas mitologías, sobre todo las preponderantes eran las de Mesopotamia, de los cuales habían salido, ¿no? Abraham, y la de Egipto, en donde estaba Moisés, y que ahí se formó. Entonces quería corregir ideas sobre las religiones y los mitos que había en ese momento, y también el diluvio, pero eso bueno, es más adelante, ¿no? En el Antiguo Oriente. Génesis, en este sentido, va contracorriente, contracultura, como lo dice Romanos 12, ¿no? No dejáis que este mundo no nos haga pensar igual, que nosotros vayamos por encima de eso. Y esto, Génesis, desde ese momento ya, al inicio de la creación, va contra la cultura imperante, que en ese momento, igual que todas las culturas, adoraban a la creación, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, adoraban a la creación. Y claramente, como lo pone Dios aquí, y lo manifiesta, que Dios está por sobre la creación, es diferente de la creación, y todo lo demás, lo que adoraban los demás, simplemente Dios lo había traído en un momento a la existencia. Entonces, vamos a ver en estos 6 días de la creación, como así lo resumiría bien, toda esta parte.
es que Dios es un Dios de provisión para la raza humana. Y hace esa provisión a través de estos 6 días de la creación. Quería que podamos leer un versículo que está en Isaías 45:18, si alguien lo puede leer. Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amén. Dice que la tierra no lo creó en vano, la hizo para que sea habitada. En el versículo 2 veíamos que estaba desordenada y vacía, y Dios comienza en estos 6 días a poner orden y a llenar. 2 cosas importantes. Ya estaba hecho los cielos, estaba hecha la tierra, pero nuestro mundo, ¿no? La tierra como lo llamamos, todavía estaba desordenada y vacía. Y Dios en estos 6 días, su función principal es poner orden y llenarla, paso a paso, día a día. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y el propósito, como lo dice Isaías, no era para que esté vacía. Como el resto del universo, sí, a menos de momento sabemos que está vacío y todo está hecho, las galaxias y las fuerzas y las leyes, para que la Tierra esté en un punto tal y en condiciones atmosféricas, en condiciones de materiales y de todo, para que haya vida aquí. Entonces lo demás no nos habla, pero la Tierra Dios lo creó para que esté habitada. Es una creación para que nosotros podamos vivir en ella y podamos adorar. Entonces, los días de la creación, como vamos a ir viendo ahora, 6 días, se agrupan en dos columnas, de a 3. Está el primero, segundo y tercer día, es como que crea la base para que luego en el cuarto, quinto y sexto día vaya llenando lo que creó. Por ejemplo, el primer día, que es lo que hemos visto ahora, Dios crea la luz. En el principio vimos la primera palabra que era vara. En esta segunda parte, la palabra de crear o dijo que haya es otra palabra. No es crear de la nada, ya estaba creado el universo, los cielos y la tierra. Y Dios comienza a dar forma, salvo que lo utiliza, por ejemplo, en los seres vivientes y sobre todo en el hombre, ahí vuelve a utilizar esa palabra. Pero bueno, aquí lo que utiliza es de haya la luz. En el día 1 ya hay luz, porque en el 2 veíamos que había tinieblas. Era toda oscuridad, pero en el primer día Dios crea la luz. Lo primero que Dios, cuando ve que algo está en desorden, ¿no? Que algo está vacío, lo primero que hace es crear la luz. Es la verdad, aparte de una intención que el Señor lo dice, es algo muy importante. Dios, cuando entra en nuestra vida también, antes de conocerlo, que nuestra vida estaba desordenada y vacía también, tratando de llenarla con cosas que al final no la llenaban de verdad, lo primero que hace el Señor es iluminar nuestra vida. La luz, ¿no? Segunda de Corintios 4, 3, 6 dice que las personas de este mundo, ¿no? Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La luz del Evangelio. Esta luz ya estaba puesta en Génesis 1:3. Dios dijo, sea la luz y fuera la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, primero tenemos la noche, la tarde, que los judíos siempre se regían por un almanaque o un calendario, no es como nosotros que nos regimos del día por la luz del sol, ¿no? Que comienza el sol y la luz. Ellos, a partir de que el sol se ocultaba, comenzaba su día. Y era la tarde, por eso dice que fue la tarde y luego fue la mañana, que fue la luz. Tenemos entonces 2 columnas de días, el día 1, el 2 y el 3, que crean la base para que luego vengan el día 4, 5 y 6.
El día 1 tenemos que crear la luz. No sé si por ahí tenemos algo de luz. Ahí, un rayo de luz. Ahí he puesto los dibujos. Iba a poner los dibujitos, pero yo sepa lo que me he puesto esto. El día 1, la luz. El día 2, si seguimos leyendo, después de un día, que sería el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. ¿Recuerdan? En la primera parte ya estaban las aguas sobre la faz del abismo, pero solo era agua, no había nada de tierra. Entonces, en el día segundo dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, es el cielo, ¿no? La atmósfera. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ya, acá hay una diferencia, ¿no? El primero dice un día y este es el día segundo. Entonces, como les dije, tenemos el 1, 2 y 3, que son las bases para que luego venga el 4, 5 y 6. Dios prepara las cosas para luego llenarlas. Es como el continente y lo que se contiene. Primero es la base y luego es la función. Dios primero hace la luz, día 1. Segundo, Dios hace la expansión, que sería el cielo. Esto es según lo que he podido leer y ver y un poco entender, es primero que es cosmología antigua, es un mundo diferente a este mundo, porque si leemos, ¿alguien puede leer Segunda de Pedro, el versículo 3, el capítulo 3 de él? Del 5 al 8. Unos cuantos versículos. Segunda de Pedro 3, 5. Esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Por los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para por el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Estamos en el Nuevo Testamento y nos dice que esto se ignora voluntariamente. ¿Cómo fue hecho todo esto? Dijimos que la acción era trinitaria, ¿no? Estaba Dios, hemos visto el Espíritu, y Dios a través de su palabra, solo de hablar, no dice que se mueve como las cosmogonias de las otras mitologías que tenían que hacer cosas, que tenían relaciones o a veces que construían. No, Dios ni siquiera se mueve salvo para un caso especial, que ya lo veremos la siguiente semana. Pero aquí en este caso solo Dios habla, solo Dios da su palabra y dice, sea la luz, y se hace la luz. Y por su palabra subsiste, dice, ¿no? Y esa palabra, ya sabemos quién es, ¿no? Es Jesús, es Jesucristo, porque dice que el universo por Él, para Él y en Él subsiste. Él es el que mantiene todo. Él es el que mantiene todo. Y en el versículo 5 dice que fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Aquí la expansión es como si el mundo todo estuviera rodeado de agua. Imagínense que a nivel de... Esto es el mundo antiguo. Y aquí lo dice, que el mundo de entonces, el versículo 6 de segunda de Pedro 3, dice, pereció anegado en agua. Ese es el mundo antiguo que tenía otras condiciones, parece, de acuerdo a lo que entendemos, al mundo que existe ahora, que este mundo está reservado para ser purificado, dice aquí, hasta el día del juicio y por fuego, como hemos leído. Guardados para el fuego, dice, en el día del juicio. Pero el mundo de ese entonces
Imagínense el mar, imagínense que estamos en mar abierto, que solo hay mar y a donde tú miras solo hay agua. Por encima de eso, imagínense que sigue habiendo más agua, hasta arriba sería todo lleno de agua, pero bueno, la mayoría de los que he leído piensan que como había como una densa neblina, como mucha humedad, entonces no aparecía nada de tierra seca, era todo agua y lo que quedaba de la atmósfera del cielo era todo como un vapor de agua. Además hasta el diluvio probablemente no llovió, pero se verá más adelante, y había, dice, como una neblina que cubría la tierra, y eso los agrónomos le llaman efecto de campo, que son unas condiciones ideales de humedad, de temperatura, etcétera, etcétera, para las plantas, y con eso las plantas crecían, pues, como parece que habrían antes, muy grandes. Y eso ayudaba también a quitar un poco, parece, la radiación del ambiente y la gente podía vivir más años como Matusalén, como Adán, ¿no? Que llegó a más de 900 años y Matusalén 969 años. Nosotros ya fuimos bajando. Entonces las condiciones en ese mundo eran diferentes, en el mundo antiguo, en la cosmogonía antigua, eran diferentes a las de ahora. Y Dios, para crear el ambiente propicio para que luego venga el resto de la creación y los seres vivientes, que son almas vivientes también según la palabra hebrea, dice que haya expansión. Eso el día 2, ¿no? Que lo acabamos de ver. Separó las aguas de abajo, dice, que son las del mar, bueno, los océanos, o sea, seguía habiendo ahí solo agua, y separó las aguas de arriba y abrió el firmamento, el cielo, el espacio. Hubo espacio en ese momento. Entonces, en el día 1, luz, en el día 2, expansión, y el día 3, el Señor dice que, bueno, vamos a leerlo como lo dice acá, el versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Dios llamó a lo seco tierra. Acá ya vemos que aparece la tierra. Porque antes solo estaba el agua, la expansión del cielo, pero no había tierra, y ahora aparece la tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Ya estaban las aguas, pero ahora les pone el nombre mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Esto también se repite en todos los días de la creación. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Tenemos entonces los 3 primeros días, luz, expansión, que ahí había agua, y el tercero pone la tierra. Y hemos visto ya que hay plantas, ¿no? En el día tercero. Hay luz, aunque todavía las lumbreras no aparecen, porque parece que todo estaba lleno como de humedad o de agua, que estaba todo lleno de agua, y todavía no se podían ver las lumbreras. Y ahora viene el día 4. El 4, el 5 y el 6 son donde Dios ha preparado previamente el terreno, ahora lo completa totalmente. El día 4, ¿qué dice? Dijo Dios, el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor, ni siquiera le dé nombre, porque no quiere darle el nombre, porque eran como, en las otras culturas, como les dije, eran como los dioses, ¿no? Nosotros en el Imperio Incaico, el dios principal era el sol, el Inti. Y aquí lo que hace Dios ni siquiera le da nombre, solo le dice, puesto ahí para que dominen, para que hayan fechas, para semanas, para días, para meses, para años, para las estaciones.
para proveerles a ustedes comida y alimento, porque como lo vimos en Isaías, Dios lo creó esto para que sea habitable. Las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñoree en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Tenemos que Dios preparó el día 1. El día 1 es el par con el día 4, como les dije, sí, claro, yo lo estoy viendo aquí en la mesa, pero ustedes, entonces es el día 1, el día 2 y el día 3. Y aquí sería el día 4, el día 5 y el día 6. El día 1, que es que crea la luz, se corresponde con el de las lumbreras, ¿no? Aquí ya había luz, pero aquí pone al sol y a las estrellas, que ya había luz, pero que se vean ya desde la tierra y que sirvan para dar fecha, para que se pueda datar, ¿no? Los días, los años, las estaciones y todo eso. Entonces el 1 se correspondería con el 4, el 2 se correspondería con el día 5 y el 3 con el 6, ¿no? Por eso aquí están las columnas, ¿no? Los pares que les he dicho. El día 5 dice, y fue la tarde, pero estamos viendo que Dios de una tierra desolada y vacía comienza a darle forma, comienza a darle un propósito, comienza a prepararla para luego poner una finalidad en ella, ¿no? Que son los seres vivientes, los animales, aunque aquí en el día 1 ya están puestas las plantas, pero en el día 4, por ejemplo, que corresponde con el 1 de la luz, pone las lumbreras. En el día 5 pone los animales marinos y las aves. ¿Recuerdan? Aquí abre la expansión, que había los cielos. En el día 2 y acá las aves, pone los animales marinos y las aves, que aquí había agua y había cielo. Y en el día 3, que sería, aquí pone a los animales terrestres, ¿no? Las bestias, el ganado, ahí lo describe, ahora lo vamos a ver, y al ser humano, como parte final, como la guindilla de toda la creación, pone aquí al ser humano. Vamos a leer el versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día 4. Dijo Dios, el versículo 20, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fortificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día 5. El día 5 hemos visto animales marinos y las aves. El 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces el día 6, animales terrestres, y ya luego la siguiente semana que vamos a ver justo en el final del día 6, también Dios crea al ser humano. Siempre hay la discusión de decir si estos días son literales o no, o qué tipo de literatura es, si es un poema, si es histórica. Siempre ha habido esa controversia. Vamos a leer un versículo en Éxodo 20:11. Siempre hay, igual como la doctrina si la salvación se pierde o no se pierde, en la Biblia encuentran un apoyo u otro. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. En Éxodo 20
y quien escribió este libro, que era Moisés, sabía que se refería a un día, ¿no? El día, acá la palabra es yom, que normalmente significa día, pero también puede significar periodo de tiempo, época o una era. Pero el que escribió este libro fue Moisés. Y Moisés, la verdad que sabía que era un día, él cuando salió de Egipto, estuvo 40 años, de los 40 a los 80 años más o menos en el desierto, pastoreando ovejas. Cuando estás ahí fuera y sabes cuándo sale el sol, sabes cuándo tienes que estar con tus ovejas y cuándo se ocultan y tienes que acostarte, la verdad que sabes cuánto es un día, ¿no? No es que se te va la vida durmiendo o haciendo alguna otra cosa, ¿sabes? Y identificas en verdad que es un día. Y él puso esos días y en el Éxodo y hay varios más pasajes, ¿no?, que refieren a un día. Pero en los primeros versículos también no nos dice que sea un día como los que nosotros entendemos. Ahí hay muchas teorías, como les dije la vez pasada, pero que como todo, pues son teorías. Y aquí me he acordado de Marcos, que cogió una frase de Spurgeon y que dice, este día, o sea, refiriéndose a los días, dice, sin duda es un relato literal y exacto de la obra de Dios en los días de la creación del mundo, según Spurgeon, ¿no? Hay otros muy buenos también cristianos que dicen que no, que estos son eras, que son, como hemos leído en Segunda de Pedro también, que un día para Dios son 1000 años y 1000 años es como un día. Hay muchísimas teorías, por lo menos he estado revisando y hay 9 puntos de vista sobre lo que significa Génesis. Teorías para tratar de concordar con la evidencia actual. Una de las teorías justamente se llama la concordancia, que tratan de poner los descubrimientos actuales a la luz de lo que dice Génesis, ¿no? No sé, a veces es forzar quizás demasiado una cosa, forzar otra. Quizás también decir que es literal también es un poco complicado, porque vamos a ver más adelante. Adán, la palabra Adán, significa humanidad también, y Eva significa la madre de los vivientes. No es que me haga recordar a Avatar, ¿no? Pero la planta esta es la madre de todos los vivientes o algo así. Entonces hay, claro, algo de literalismo siempre. Pero lo más importante, como les digo aquí, no es la parte científica, sino es lo que el Señor nos quiere comunicar, que es que Dios aporta orden y forma a su mundo para que nosotros podamos vivir en él. Dios establece el orden, las funciones, y a quienes debían llenar esa función, de acuerdo a su género, de acuerdo a su especie, que tenían semilla. Aquí Dios provee que la ciencia va descubriendo luego la genética, va descubriendo luego la taxonomía, los animales. Si la ciencia es una verdadera ciencia y se hace correctamente y es verdad, pues están descubriendo ciertamente lo que Dios hizo. Lo dice un salmo, que la gloria de Dios es esconder las cosas y la gloria del hombre descubrirlas. Entonces los científicos, si es que en verdad hacen verdadera ciencia, van a descubrir lo que Dios hizo y cómo Dios bendijo esta tierra y la puso habitable para nosotros. En ese tiempo se dependía del clima, de la lluvia, del sol, y la tierra proveía comida, todo para hacer posible la vida en esta tierra, todo para nosotros. La ciencia actual descansa sobre la hipótesis de que este mundo tiene un orden, y por eso trata de buscar esas leyes universales, como ellas los llaman, ¿no?, en que pueden detectarse patrones y pueden establecerse categorías y se pueden repetir, sobre todo, porque si no fueran constantes las leyes, solo se pueden aplicar para cierto territorio, no serían leyes universales como son los de la ciencia. Y entonces Dios pone las bases para descubrir estas leyes universales y también sienta las bases para la investigación. Los principales puntos de vista para entender esta postura de los 6 días de la creación, tenemos el primero, que es como les dije, tomar que esto es literal. Hay muchos hermanos, hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones que lo toman así.
Pero como les dije, lo que tenemos que entender es qué es lo que está diciendo estos 6 días, si en verdad lo que está queriendo reflejarnos es algo científico, o lo que nos quiere decir es algo más allá de lo científico, sino un propósito. Y como les dije, el propósito del Génesis no es científico, sino es teológico. Nos quiere dar una verdad más allá de la ciencia, y es verdad que si el Señor manifiesta algo, tenemos que entender si es verdad lo que quiere decir, es lo que nosotros queremos entender literalmente o es un poema. Como les dije, hay muchas posturas de creacionismo científico. Ahí está Ken Ham y la ciencia, que creen una ciencia en una tierra joven que tiene más o menos 6.000, 8.000 años, y ellos de acuerdo a eso tratan de explicar, y eso es otro tema aparte. Y lo que les dije, lo otro, la concordancia o la evolución teísta, que según esta teoría dice que Dios crea la vida usando el proceso de la evolución. También es ajustar mucho la ciencia a esta parte. Entonces, toda la verdad proviene de Dios, y si es una ciencia correcta, el final de todo, al final la ciencia y la creación no deben de estar en conflicto porque son verdad. El problema ya es cómo tomamos esta parte de Génesis, por ejemplo, la teología liberal, que niega los milagros, que niega la intervención de Dios, que va recortando partes de la Biblia. Vemos que ponen la mente humana por sobre la mente de Dios. Y eso sí, no es normal ni es sano. Lo que tenemos que buscar es entender qué tipo de literatura bíblica significaba para los que les escribió. Es verdad que es para nosotros la literatura de Génesis, pero no fue escrita a nosotros. Fue escrita a ese pueblo en ese tiempo, que ya han pasado más de 3.500 años, y eso es como ellos entendían que es una cosmogonía o una cosmología antigua. El propósito, como lo vimos la vez pasada del Génesis, es explicarnos que Dios es el que hace todas estas cosas de una manera maravillosa, como para que toda la creación al final le dé gloria y honra, encabezados por nosotros, que somos la parte fundamental dentro de esta creación. Entonces, son narraciones prehistóricas, obviamente antes de la historia. El Salmo 90, 1 y 2 dice: el Señor tú eres refugio de generación en generación, y antes de que nacieran los montes y la tierra, desde y hasta la eternidad, tú eres Dios. La alta crítica, como les dije, la teología liberal, ve a la Biblia como un libro más, y es tratar a la Biblia, pues bueno, no, para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, que es lo más importante, y hay que tratarla como se merece, ¿no? Con respeto, y tratando de entender lo que el Señor nos está diciendo. Hay verdades absolutas que podemos sacar de estos 6 días de la creación, y es que la existencia de Dios es sólida y firme, que todo fue hecho por la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder, que Dios cambia las cosas y puede cambiar nuestras vidas, que ninguna teoría en sí, hasta ahora, al menos de la ciencia, explica el origen de la vida, explica cómo avanzan o cómo se seleccionan las especies, quizás con la teoría de la evolución, pero que la vida en sí proviene de la vida, no hay otra explicación, y quien da la vida al inicio es Dios. Hebreos 11.3 dice que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y otra verdad absoluta es que la vida es mucho más que la materia. Aquí no lo detalla, lo veremos la siguiente semana, pero es el soplo, ¿no?, especial del Señor, lo que trae a esta materia a subir de un nivel de que está inerte a tener vida. 1 Corintios 8.1, la parte final
¿Para qué estudiamos esto? Aparte que sí, nos da gusto de saber las cosas, de dónde viene el universo, de dónde venimos nosotros, cuál es nuestro propósito en la vida. Pero 1 Corintios 8 nos dice, en la última parte del conocimiento, envanece, pero el amor edifica. Dios preparó esta morada por amor a nosotros, preparó este mundo para ser nuestra morada, para que nosotros vivamos aquí y le podamos dar gloria a Él. Entonces, debemos de acercarnos a este texto, obviamente, con amor, con respeto, y pidiéndole al Señor que nos guíe y nos haga entender lo que Él quiso hacer, que es, que lo podemos ver, aunque ya está trastocado por el pecado, que vamos a ver, porque aquí en Génesis aparece todo, aparece el pecado, aparece el matrimonio, aparece todo, a pesar de que está trastocado, es una cosa maravillosa. Y las plantas, como lo vieron, fueron hechas el día 3, el día 3, antes de que fueran puestas las lumbreras, porque ya había luz. Y esto siempre me hace recordar Apocalipsis 21-23, con varios salmos que dicen: la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No necesitarán sol ni luna, dice en la Nueva Jerusalén, porque la gloria de Dios la ilumina. Dios es luz y no hay tinieblas en Él, y el Cordero es su lumbrera. Y un pasaje que me compartió un hermano la lección pasada, Jeremías 31-37, dice: si se pueden medir los cielos y los cimientos de la tierra, o sea, por dentro, las bases de la tierra, también yo desecharé mi pacto con Israel. 6 días de creación de todo lo que hay y todo lo que existe en nuestra tierra, menos el hombre, ¿no? Que eso lo dejamos para la siguiente lección. ¿Qué piensas tú de estos 6 días? ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos? ¿Cómo ellos lo creen y lo perciben? Porque lo que tú crees, lo que tú piensas, luego al final es como ellos van a ver y van a entender las cosas más allá, como vimos la lección pasada. Va a ser la cosmovisión que ellos tengan, la visión del mundo, que todo depende de Dios o no, o todo depende del azar, o todo... tú tienes la oportunidad de formar sus vidas, a nosotros quizás no formaron, si es que tú eres parte de un hogar cristiano, yo no formo parte de un hogar cristiano, pero los pequeñines hasta que vayan al colegio, supongo, uno en casa les enseña, les explica todo esto, con los gráficos, ¿no? Ahí están los días con gráficos, eso fue lo primero que quise poner, pero ahí está el resumen muy bien, ¿no? El 7º día, el día de reposo. ¿Qué es lo que tú piensas de esto? Porque lo que tú piensas es lo que le vas a transmitir a tus hijos también. Y ellos, cuando salen de tu hogar y van al colegio, iban a ser bombardeados por una teoría naturalista. Hay 2 puntos de vista, hay 2 cosmovisiones. Primero, que es la naturalista, la que se dice que la naturaleza y el azar y la naturaleza tienen el poder de hacer las cosas, y la naturaleza, y lo otro es la cosmovisión cristiana, que dice que la naturaleza lo hizo Dios, todo lo que existe lo hizo Dios, y toda esa fuerza y ese poder. Y eso es la fuerza de Dios obrando sobre eso, como nos lo detalla preciosamente en el capítulo 1 de Génesis, que a través de su palabra se hizo todo y se mantiene. ¿Cuál es tu visión? Sea cual sea tu visión, sea literal o sea que simplemente transmite la verdad, Dios es el principio de todo, y por Él y en Él y para Él son hechas todas las cosas.